¿Cuál es su concepto de Cristo? Hay muchas personas que no conocen al Cristo revelado en la Biblia por Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Y es indispensable que leamos, estudiemos, aprendamos y meditemos mucho sobre lo que la Biblia dice acerca de Cristo. Él es nuestro Salvador. Vamos leyendo varios textos según el tiempo permita para ayudarnos a tener el concepto correcto, el concepto bíblico de Cristo. Vamos comenzando con Mateo 8, comenzando con versículo 24. He aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron sus discípulos y le despertaron, diciendo: Señor, sálvanos, que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron, diciendo: ¿qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Buena pregunta. ¿Qué hombre es este, que aún los vientos y el mar le obedecen? Mateo 13, versículo 54. Venido a su tierra, les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde, pues, tiene todas estas cosas? ¿De dónde tiene estas cosas? Se maravillaron. Yo repito que hay muchos, yo puedo decir millones que no conocen al Cristo revelado en Mateo y Marcos y Lucas y Juan. Y debemos predicar cada vez más. Predicar estos libros. Debemos predicar la persona, la vida de Cristo. Debemos predicar no solamente sus enseñanzas, sino también sus obras maravillosas que revelan su deidad. Podemos comparar esto con Hechos 17:23. Dice: pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba la inscripción: al Dios no conocido. Y dice Pablo: al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Y es lo que tenemos que hacer. Tenemos que anunciar al pueblo al Cristo que a millones su concepto no está de acuerdo con el concepto bíblico. Yo vuelvo a la pregunta: ¿cuál es el concepto que usted tiene de Cristo? Vamos estudiando esta pregunta con mente abierta, porque francamente, yo no quiero ser ofensivo, pero simplemente
expresando lo que es cierto, que los llamados Cristos, Pablo habla de falsos Cristos, y los Cristos predicados por el catolicismo y por los testigos y los solo Jesús, y aún algunos hermanos en Cristo, no es el Cristo del Nuevo Testamento. En cuanto a hermanos, algunos dicen que Jesús no tenía o que no usaba sus atributos divinos. Y desde luego, si no los usaba es porque no los tenía. Pero esa es falsa doctrina, aunque sean mis propios hermanos que enseñen. El concepto que ellos tienen de Cristo, Él es otro Cristo. No es el Cristo del Nuevo Testamento. Muy bien. ¿Qué tal el aspecto? ¿Qué tal el aspecto de Jesucristo? Todos hemos visto toda clase de pinturas, ¿verdad? Alto, rubio, cabello de mujer, cargando un corderito. En Juan 4, verso 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber? Tú siendo judío. ¿Cómo sabía que era judío? Pues por su aspecto. El aspecto de Jesucristo era el aspecto de un hombre judío. Eso nos dice, desde luego, nos dice algo en cuanto a su aspecto. Marcos 6, versículo 2, llegado el día de reposo, comenzó a enseñar en la sinagoga, y muchos, oyéndole, se admiraban y decían, ¿de dónde tiene estas cosas? ¿Y qué sabiduría es esta que le es dada? Y estos milagros que por sus manos son hechos, ¿no es este el carpintero? Quedaron atónitos. Pero Jesús, el carpintero, era Dios. La Biblia habla de Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Dios Hijo no tiene nada que ver con descendiente. No. Más bien significa igual, mismo. Cristo, Dios. Ahora, Mateo 1:23, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Emmanuel significa Dios con nosotros. Dios y hombre. Dios y hombre. Juan 1:18, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. A Dios nadie le vio jamás, pero el Hijo le ha dado a conocer. Y Él dice que me habéis visto a mí, habéis visto al Padre. Y no se engañen en cuanto a unigénito. Otra vez, no estamos hablando de descendiente en ningún sentido. Nada más que es la palabra único, que es personaje único, no hay otro. Es como primogénito.
Eso también es una palabra que sugiere primer hijo, pero significa preeminente, preeminencia, que Él es superior a todo, superior a los ángeles. Muy bien. Entonces, 1 Timoteo 3, Dios fue manifestado en carne. Hermanos y amigos, piénselo. Jesús, el carpintero de Nazaret, era Dios manifestado en carne. Así es. Juan 8, 58. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Tomaron piedras para arrojárselas. ¿Por qué? ¿Por qué apedrearle? ¿Por blasfemia? Porque ellos sabían que yo soy. Ese es el nombre de Dios. Ese es el nombre de Jehová. Yo soy. Pero Cristo lo aplica a sí mismo, porque Él es Dios. Él es Dios. Juan 14, 8, Felipe le dijo, Señor, dice Felipe, Señor, muéstranos el Padre. Y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Son dos personas, pero son uno. Padre, Hijo, Espíritu Santo son uno. Jehová es uno, Dios es uno. En cuanto a todo, en cuanto a propósito, en cuanto a obra, en cuanto a todo. Pero la Biblia habla claramente de Padre, de Hijo y de Espíritu Santo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices, muéstranos el Padre? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cualquier mero hombre que hablara así, habría sido juzgado como loco. Imagínense que este carpintero de Nazaret, dijera, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Dios el Padre. Ahora, Hijo de Dios simplemente significa igual a Dios. Dios mismo. Juan 10, 32. Jesús les respondió, muchas buenas obras os he mostrado de mi Padre, ¿por cuál de ellas me apedreáis? Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Es cierto. Ellos tenían razón. Tú, siendo hombre, te haces Dios. Es cierto. ¿Cuál es su concepto de Cristo? Pues estamos leyendo textos que nos dicen claramente el concepto correcto. Marcos 2:5 dice Cristo a un hombre, tus pecados te son perdonados. Blasfemia. Blasfemia. Solo Dios puede perdonar pecados. Ellos tenían razón. Solo Dios puede perdonar pecados. Tenían razón. Y Cristo era Dios. Juan 9, 35. Oyó Jesús que le habían expulsado, hablando del ciego, el ex ciego.
Y hallándole, le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor, y le adoró. Creó, le llama Señor, y le adoró. Y solamente a Dios adoramos. Muchos textos hablan de cómo la gente adoraba a Cristo. Porque Él no era un mero hombre, Él era Dios. Estando aquí en la tierra, ese carpintero era Dios. Pregunta, ¿qué concepto, amigo, que me escucha, qué concepto tiene usted de este Cristo, de este carpintero de Nazaret de Galilea? Colosenses 2:9, en él, Cristo, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. Hebreos 1:3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Este lenguaje es muy entendible, muy claro, muy sencillo, que Cristo, desde luego, era y es Dios. Mateo 8:24, y aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía. Vinieron los discípulos y le despertaron, Señor, sálvanos, que perecemos. Y Cristo levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. ¿Qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Bueno, dice Juan 1:3 que todas las cosas que por él fueron hechas. Y sin nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Incluye los vientos. Los vientos hechos por Cristo. Claro que sí, Él los puede controlar. El mar, el agua, océanos. Cristo es el creador. Y Él los puede controlar. Colosenses 1:16, en Él fueron creadas todas las cosas. Y los testigos blasfeman contra Cristo, cambian la Biblia y dice que en Él fueron creadas todas las otras cosas, para decir que Cristo mismo fue creado. Blasfemia de la más horrible. Y ellos darán cuenta, en el día final, ellos darán cuenta de esa blasfemia. Creador, sustentador, aun cuando estaba aquí en la tierra, tenía poder sobre los vientos y los mares y todas las cosas. Hebreos 1:2 nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Hizo el universo. Cristo, creador. Porque Él es Dios. Juan 20:30 hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Señales confirmaron que Cristo era Dios, el creador, el sustentador de todo. El Dios que había de ser adorado, el Dios que perdonaba pecados.
Juan 16, 29 le dijeron sus discípulos, he aquí ahora hablas claramente y ninguna alegoría dices. Ahora, entendemos que sabes todas las cosas, omnisciente. Omnisciente. Es cierto, omnipotente, omnisciente. Y no necesitas que nadie te pregunte porque por esto creemos que has salido de Dios. Sabes todas las cosas, omnisciente. Juan 4:24, Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Pensamientos, propósitos, todo. El corazón del hombre. Juan 1:45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. A Natanael le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve. Y cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba, él dijo, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Le dijo Natanael, ¿de dónde me conoces? Respondió Jesús, antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Respondió Natanael y dijo, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Fue convencido porque Dios le conocía a fondo. Todo le conocía. Mateo 21. Jesús envió a sus discípulos diciendo, id a la aldea que está enfrente de vosotros y hallaréis una asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelos. Hallaréis un asna y un pollino. Él sabía lo que habría en el pueblo, mucho antes de llegar. Mateo 17, ve al mar y echa al anzuelo y el primer pez que saques, tómalo y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo, dáselo por mí y por ti. ¿Cómo sabía Jesús de ese pez? ¿Cómo sabía Jesús de ese pez que tendría dinero en la boca? Pues es el Creador. Es el Creador. Es el Creador. ¿Cómo Dios preparó el gran pez para que tragara a Jonás? Y Jesús preparó este pez con dinero en la boca para pagar el impuesto. Jesucristo era hombre fuerte, dinámico. Muy impresionante esto. En Lucas 4:28 querían despeñarle, querían matarlo. Querían despeñarle, pero él simplemente pasó por en medio de ellos y se fue. Juan 2 y Mateo 21, Cristo limpió el templo. Él físicamente volcó las mesas de los cambistas y con un azote estaba echando fuera del templo a los hombres y animales, diciendo que habéis hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. Cristo era fuerte, dinámico. Allá cuando fueron a prenderle, y él dijo, ¿a quién buscáis? A Jesús. Y él dice, yo soy. Y lo agarran, no señor,
se caen a tierra. Delante de Cristo, estos hombres, soldados, con armas, en lugar de prenderlo en ese momento, ellos físicamente se caen a tierra. Lo dinámico de Cristo. ¿Qué concepto tiene usted de Cristo? Apocalipsis 1:13, en medio de los 7 candeleros, está hablando de las 7 iglesias de Asia, habla del Hijo del Hombre con sus ojos como llama de fuego, sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Así lo pintan los artistas católicos y otros. No, porque no lo conocen. No lo conocen. Ellos quieren otra clase de Cristo. Ellos quieren su propio Cristo. Como ellos quieren su propia iglesia. Su propio evangelio. Con razón quieren su propio Cristo. Porque el Cristo de la Biblia no cabe. No cabe en el cuadro que ellos tienen de la iglesia, del evangelio y la voluntad de Dios. No. No. Con razón, pues, mucha gente le seguía y le obedecían. Aún murieron por él. Era muy compasivo, pero también muy dinámico. Muy importante, amigos, muy importante ser convertidos a Cristo. Al Cristo de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. El Cristo verdadero. Él es el Salvador. Es Emmanuel, es Dios con nosotros. Y siempre tener los ojos puestos en Jesús, autor y consumador de la salvación. El viento y el mar le obedecen. ¿Y usted? Los que no obedecen a Cristo rehúsan el pan de la vida, rehúsan el agua de la vida, rechazan al buen pastor y rechazan la esperanza de la vida eterna, y les espera. Los que no obedecen al Evangelio, los que han escogido el camino ancho siguiendo a Satanás, irán con Satanás, al lugar preparado para Satanás y sus seguidores. Y la mente humana no puede imaginar lo horrible de ese sufrimiento. Bueno, muchas gracias por acompañarme y les animo a leer Mateo, Marcos, Lucas y Juan y conocer, tener un concepto correcto de Cristo de Nazaret. Muchas gracias y Dios les bendiga.